¿Cómo están? Soy Rodrigo Monge, consultor y evangelista de Adobe, y hoy día vengo a presentarles la inteligencia artificial generativa, lo que nosotros conocemos como Adobe Firefly, que ya está disponible en los distintos productos. Así que les agradezco el tiempo para que compartamos en esta pequeña charla dedicada a la inteligencia artificial. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de la inteligencia artificial generativa que tenemos disponible en Adobe, y qué mejor manera de comenzar con un video para poder ilustrarles todo lo que tenemos actualmente disponible para ustedes. Bien, entonces uno de los elementos en común que vemos en este video es que tenemos un botón de generar distintos tipos de recursos en todas las aplicaciones, y eso es algo que va a ser bastante común de aquí en adelante dentro del ecosistema de aplicaciones de Creative Cloud. Vamos a poder constantemente estar generando distintos tipos de recursos gráficos, todo lo que tenga que ver con ilustración digital, efectos y otros tipos de procesos a través de la inteligencia artificial generativa. Adobe no es un jugador nuevo dentro de todo el proceso de la inteligencia artificial, como a lo mejor podemos pensar, ya que desde hace ya varios años se creó el proyecto Adobe Sensei, que actualmente ya lo conocemos como Adobe Sensei, y que es la base para todo el desarrollo de inteligencia artificial creativa, para todo lo que tiene que ver con inteligencia de contenidos, y también cómo nosotros podemos manejar experiencias a través del uso de la inteligencia artificial, que son procesos que ya están disponibles en las 3 nubes creativas que tenemos en Adobe. Específicamente nosotros normalmente estamos más relacionados a la nube de Creative Cloud, a la nube creativa. Por lo tanto, ahí es donde vamos a empezar a ver los desarrollos en los distintos productos y funciones que vamos a encontrar como nuevas herramientas también dentro de nuestras aplicaciones favoritas. Firefly viene a ser la inteligencia artificial generativa. Estamos entrando en un momento donde vamos a ir incorporando nuevas funcionalidades dentro de los productos para poder hacer mucho más creativo y mucho más eficiente los procesos de trabajo. Y es precisamente lo que les voy a mostrar en este momento, así que los invito también a utilizar estas herramientas. Muy bien, entonces nos encontramos en Adobe Firefly, la versión de web que ustedes pueden encontrar en esta URL, firefly.adobe.com. Aquí ustedes van a poder ingresar con un Adobe ID, con una cuenta de Google o de una red social, para poder empezar a probar las funcionalidades que están disponibles. Disponemos obviamente de los distintos proyectos que nos van a permitir ir generando distintos tipos de procesos, como por ejemplo el más conocido y el que más llama la atención, como el texto-imagen, donde nosotros vamos a poder escribir un prompt o un input de texto, y eso nos va a generar imágenes con ciertas características que nosotros determinemos. Tenemos también lo que es el Generative Fill, que básicamente me permite remover o reemplazar objetos de acuerdo a la descripción de texto que yo también ingrese. Tenemos la posibilidad de crear efectos de texto, lo cual obviamente nos va a crear texturas dentro de las tipografías o los textos que nosotros estemos creando. Tenemos esta opción de recolorización generativa, que en base a un prompt de texto nosotros podemos darle la indicación al sistema para que una ilustración sea recoloreada. Y adicionalmente vamos a encontrar algunos que están en exploración o que pronto van a salir, como por ejemplo este, donde podemos tener una escena 3D y usar un prompt para generar una imagen finalmente, o la función de texto a vector. ¿Okay? Entonces los invito a que estén visitando constantemente esta página para poder revisar obviamente los distintos desarrollos que van a ir apareciendo. Vamos a probar en este caso la función de texto e imagen. Entonces voy a hacer clic ahí directamente
Y esto nos va a llevar a una galería donde nosotros podemos ver trabajo de otras personas o de otros creativos que han estado usando la inteligencia artificial para generar ilustraciones, piezas de arte, como ustedes pueden ver, gráficas de tipo fotográfico, objetos que parecen 3D, etcétera, etcétera. Aquí básicamente cuando nosotros nos colocamos arriba de uno de estos ejemplos van a poder apreciar el prompt que se creó, ¿cierto? El texto que fue ingresado para poder llegar a generar el diseño o la gráfica que nosotros estamos viendo en este momento. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer lo mismo. Acá en la parte inferior, describiendo, ¿cierto?, el tipo de gráfica o el tipo de pieza que nosotros queremos generar. Ya tenemos soporte a 100 idiomas, por lo tanto vamos a poder obviamente escribir en español, en inglés, en cualquier idioma que nosotros queramos. Lo importante es no combinar idiomas dentro de un prompt, es decir, si voy a hacer o voy a escribir en español, así lo tengo que hacer y no combinarlo, ¿cierto?, con palabras en inglés, por ejemplo. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo de un prompt que podemos ir creando básico y luego vamos a ir haciéndolo un poquito más complejo. Vamos a poner, por ejemplo, un cometa en un atardecer. Entonces, una vez que ya tengo ese prompt, directamente voy al botón generar y se nos va a presentar esta interfaz donde nosotros vamos a tener 4, ¿cierto?, versiones del prompt que nosotros generamos. Obviamente van a haber distintas composiciones, distintos, ¿cierto?, paletas de color, probablemente los elementos van a estar dispuestos de distinta manera como nosotros podemos ver aquí y nosotros vamos a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ir haciendo modificaciones. Les quiero hacer notar que estamos usando actualmente el motor, ¿cierto?, de generación de Firefly versión 2. Tenemos también el versión 1, ¿cierto?, que nos generaba fotografías e ilustraciones. Obviamente, a medida que vamos avanzando las versiones, la calidad del material va a ser mucho más avanzado en cuanto a resultados, a texturas, a la generación de personas, por ejemplo. Y así, obviamente, a medida que vayan avanzando los distintos modelos. Este modelo número 2, ¿cierto?, aquí aparece en beta y está disponible solo en este módulo dentro de firefly.com, ¿ok? Si yo quiero modificar distintos parámetros, voy a tener la posibilidad de cambiar, por ejemplo, a un formato widescreen para modificar el ancho de mi imagen. Puedo indicar que no sea fotografía, sino que más bien sea artístico lo que yo quiero aplicar. Y aquí tenemos un parámetro que es intensidad visual para ver qué tan artístico o qué tan cercano a la realidad se va a generar. Y adicionalmente tengo acá, por ejemplo, en este motor número 2 de Firefly, la posibilidad de subir imágenes para poder de alguna manera encaminar el diseño o el resultado final de acuerdo a los parámetros que el sistema va a analizar de la imagen. Es decir, podemos entrenar de alguna manera con una imagen de referencia. Luego en la parte inferior tenemos distintos tipos de efectos que están organizados en movimientos, por ejemplo, artísticos. Entonces acá, por ejemplo, puedo hacer que esto tenga un estilo Art Deco, que sea cierto Bauhaus, que sea Cyberpunk, por ejemplo. Tenemos adicionalmente técnicas, entonces si quiero que parezca pintura acrílica, si queremos que tenga un estilo más de óleo o de fresco o de tinta, nosotros básicamente vamos a poder seleccionar algunos de ellos y esto lo que va a hacer específicamente es asignarle una característica, similar a lo que yo tengo acá abajo cuando presioné en la función de arte. Entonces puedo presionar, por ejemplo, en algún tipo de efecto y este va a aparecer en la parte inferior. Si no lo necesito, basta que yo lo elimine, este tag, esta etiqueta, y ya me quedo obviamente con el prompt y en este caso el tipo de gráfica, en este caso artística, que yo quiero generar. Por lo tanto, todos los cambios que yo vaya generando, independiente que sean efectos, tono y color, iluminación, etcétera, etcétera, tenemos que volver a presionar el botón generar para que nos muestre estos distintos resultados. Entonces, una vez que aplicamos, ¿cierto?, el proceso de generación, no van a pasar más allá de unos segundos y vamos a tener el resultado listo. Entonces, ahí si se dan cuenta ya tenemos 4 versiones distintas de este prompt que yo seleccioné. Si hay alguno que me interese, yo puedo específicamente seleccionarlo, por ejemplo, este caso, la versión 2, y dentro de la opción de edición yo le puedo decir que me muestre alternativas similares. Por lo tanto, las otras 3 versiones que me había entregado van a volver a ser generadas, pero ya en base a los parámetros que están definidos en esta imagen. Paleta de colores, iluminación en general,
posición de los elementos y tipo de elemento, entonces ustedes ya pueden apreciar que son bastante similares con pequeñas variaciones o de dirección o de forma, pero ya muy similares. Entonces podemos darle una dirección de arte al final de cuentas a la inteligencia artificial generativa para que esto no sea tan randómico como normalmente nosotros pensamos, que es simplemente escribir un prompt y nos va a entregar el resultado que la máquina, ¿cierto?, o el sistema desee. Entonces aquí nosotros ya podemos organizar un poco más el proceso. Cuando ya tenemos una imagen, ¿cierto?, que nos interese, ahí yo le doy clic para entrar como al modo de galería y poder verlas con mucho más detalle. Pero suponiendo que esta es la que más nos interesa, nosotros podemos ir al botón de la parte superior y seleccionar la opción de descargar, lo cual nos va a descargar como imagen. Podemos copiar un link que se va a generar público. Podemos editar esta imagen en Adobe Express, que ya está conectado precisamente con las herramientas de inteligencia artificial. O como les comentaba al inicio, si es que a lo mejor me parece que esta imagen es interesante y podría estar destacada, yo puedo enviarla a la galería de Firefly. Va a ser revisada, por supuesto, por un equipo que cura todas estas galerías de imágenes generadas por inteligencia artificial, y si esta es aceptada, por supuesto que va a aparecer en esta galería inicial que nosotros estuvimos viendo con el prompt que ustedes también escribieron. Por último, tenemos la posibilidad también de guardar dentro de una librería de Creative Cloud, por lo tanto esta imagen ya quedaría disponible para poder usar en Photoshop, en Illustrator o en cualquier herramienta en la cual nosotros podamos usar nuestras librerías. Entonces de esa manera ya podemos conectar lo que estamos haciendo aquí en la versión web de Firefly con las aplicaciones que ya tenemos instaladas, ¿cierto?, ya de nivel profesional. Entonces tenemos todas esas características en particular para poder trabajar, y adicionalmente tenemos la posibilidad de indicar si nos gusta o no nos gusta el resultado visual para poder dar un feedback y definir específicamente cuáles fueron las características que hicieron que este resultado a mí me fuera satisfactorio, ¿cierto? O por el contrario, que a lo mejor no llegué al resultado que me interesa, ¿ok? Todas las imágenes que nosotros generamos dentro de Firefly van a estar adicionadas a una metadata que son las credenciales digitales de contenido. Y esto básicamente nos va a dar un path o una ruta de los cambios que ha sufrido probablemente una imagen cuando yo la estoy alterando o la estoy generando con inteligencia artificial. Vamos a tener una especie de firma digital, y esta es una iniciativa que están apoyando varias empresas que están relacionadas a la tecnología y la inteligencia artificial, para poder tener, ¿cierto?, una descripción o ruta del camino que ha seguido una imagen desde el momento que fue creada, si ha sido editada y si hemos hecho algún proceso adicional. Eso, por ejemplo, ya lo podemos revisar en modo beta dentro de Photoshop. Entonces, estos son como algunos procesos básicos que tenemos ya directamente dentro de Adobe Firefly. Por último, les voy a mostrar aquí una función que es bastante interesante, que es la de generar efectos en el texto. Entonces vamos a ir nuevamente a la opción de generar. Aquí yo puedo escribir un texto específicamente y puedo definir, como ustedes pueden ver aquí, distintos tipos de textura y distintos tipos de diseños que nosotros queramos aplicar. Entonces vamos a poner aquí una textura de torta de chocolate, por ejemplo. Vamos a ver qué resulta de este proceso. Vamos a generar y ustedes van a ver que aparecen, ¿cierto?, las tipografías o el texto que nosotros escribimos en este caso, y luego ya tenemos aquí las distintas alternativas que me va entregando, que están bastante bien, ¿cierto? Y tenemos ahí también distintas opciones para poder revisar, con lo cual podemos llegar ya a un diseño, ¿cierto?, tipográfico con alguna textura en particular. Y por supuesto, igual que en el caso anterior, podemos descargar. En este caso la vamos a descargar como un formato PNG, ya que tiene transparencia, y eso me sirve para poder integrarlo con otras aplicaciones o dentro de cualquier otro diseño. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades que tenemos disponibles dentro de Firefly, y ya posteriormente podemos entrar a las aplicaciones como Photoshop, Illustrator, etcétera, etcétera, a probar el tema de la inteligencia artificial generativa. Así que los invito ahí a que puedan ver, obviamente, y probar esas herramientas que están disponibles ya en las versiones finales, o incluso hay versiones beta que podemos descargar también para probar la funcionalidad. Bueno, y después de todo lo que conversamos, ¿cierto? La inquietud que normalmente aparece es si la inteligencia artificial, ya sea de Adobe o de otras marcas, va a reemplazar a la creatividad humana.
La verdad que nosotros la visión que tenemos es precisamente todo lo contrario. La idea no es reemplazar, ¿cierto?, el trabajo de una persona o la función creativa, sino que por el contrario, entregarle mayores herramientas para que pueda en menos tiempo realizar tareas que a veces eran un poco tediosas o que requerían muchos procesos para poder realizarlas. Ahora las podemos hacer en muchos menos pasos y vamos a poder de alguna manera llevar nuestra creatividad a un paso más arriba porque vamos a tener los asistentes necesarios dentro de los software que nos ayudan a crear con más facilidad. Así que en realidad es una oportunidad a poder llegar a generar nuevos tipos de contenidos, a trabajar con nuevos medios que a lo mejor no estábamos explorando y usar la asistencia de la inteligencia artificial generativa para poder crear piezas mucho más dinámicas y mucho más atractivas de lo que a lo mejor estábamos realizando hasta ahora.